Hola, soy Agostina Martinelli, estudiante de profesorado de educación inicial y voy a presentar una serie de secuencias didácticas relacionadas con la enseñanza de la matemática en el nivel inicial. Para empezar, voy a decir que la matemática es una herramienta elaborada por los hombres para resolver problemas, es decir, que es una herramienta cultural que tiene un uso social y que tiene un sentido. Se divide en tres ejes, como está dividido el diseño de educación inicial también. Por un lado está el número del sistema de numeración, por otro lado el espacio y las formas geométricas, y por último está el bloque de la medida, que refiere a las magnitudes que se pueden medir en unidades de medida, donde tenemos el peso, la longitud, la capacidad y el tiempo, que son las unidades que se enseñan en el nivel inicial. Vamos a empezar con la enseñanza de número, diciendo que bueno, los niños desde pequeños ven y usan el número en diferentes contextos. Y después esos conocimientos los llevan al jardín. No es que empiezan el jardín sin tener conocimiento de nada que tenga que ver con los números, sino que los ven en diferentes situaciones diarias, por ejemplo, en una torta de cumpleaños, en los precios cuando van con su familia a comprar un supermercado, cuando pasean por la calle pueden ver números que indican direcciones o que indican alturas de las calles, y así pueden tener contacto con los números en diferentes usos sociales. Después lo que va a hacer el jardín cuando los niños asistan al nivel inicial va a ser tomar estos conocimientos que ellos traen para poder ampliarlos, para poder sistematizarlos y para poder hacerlos progresar en diferentes situaciones de enseñanza. Bueno, empezamos con el bloque de número y numeración. Los niños en el nivel inicial se van aproximando progresivamente a conocer las características de nuestro sistema de numeración, que es un sistema decimal, es posicional, es de base 10, y para utilizar el conteo no es que empiezan a contar de forma convencional, sino que se van aproximando, van realizando aproximaciones sucesivas. Lo primero que ellos tienen que conocer es el recitado oral de la sucesión ordenada de números, para lograr un uso convencional de este recitado, sin alternar el orden y sin saltearse números cuando van recitando. Se puede ejercitar el uso del recitado, por ejemplo, en juegos como las escondidas, o cuando tienen que contar durante rondas, durante canciones que tengan este contenido, se puede ejercitar para luego pasar a situaciones en las que tengan que utilizar el conteo. La primera situación que vamos a presentar en la sala es la del juego de recorridos. Los contenidos que vamos a trabajar en esta secuencia va a ser de número y numeración, evaluación de la cantidad de una colección a través de diferentes estrategias, reconocimiento perceptivo inmediato de colecciones muy pequeñas, estimación global, correspondencia, conteo sobre conteo. Cuando hablamos de colección, en este caso vamos a hablar de los puntos del dado. Acá yo presento un juego de recorridos grande para durante las primeras actividades trabajar un grupo total. Vamos a proponer a los niños organizarse sentados en ronda alrededor del recorrido. Primero se van a preguntar los saberes previos de los niños. ¿Conocen este juego? ¿Alguna vez lo jugaron? ¿Conocen este elemento? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuántos tiene? En todas sus caras tiene la misma cantidad de puntos. Después la docente recoge la información que traen los niños, si alguna vez lo jugaron, le pregunta si saben cómo se juega, lo ponen en común y posteriormente explica el modo de juego. Va a explicar que a los niños que va a haber fichas, que en este caso son autos, porque la temática del recorrido este es de carreras, que estos autos van a tener que recorrer estas pistas y llegar a la meta para ganar. Entonces le va a decir,
tienen que recorrer todo el tablero con su ficha de autos y el primer auto que llegue a la meta va a ser el ganador. Entonces, ¿cómo van a recorrer el tablero? ¿Cómo saben cuántos casilleros tienen que avanzar? Bueno, van a saber cuántos casilleros tienen que avanzar tirando el dado. Deben tirar el dado y avanzar la cantidad de puntos que indique el dado, con su ficha en el tablero. Por ejemplo, acá, ¿cuántos puntos tocaron en el dado? 4. Entonces avanzo 4. 1, 2, 3, 4. La docente en el inicio, aparte de explicar cómo se juega este juego, va a explicar las reglas. Por ejemplo, que se juega por turnos. Primero va a jugar uno, después va a jugar otro compañero, después el otro, por último este, y después vuelve al del autito rojo en este caso. Se tira el dado una sola vez por jugador. Cuando tire el dado, miro el número que me tocó y avanzo esa cantidad de casilleros en el tablero. No puedo volver a tirar, tengo que pasárselo a mi compañero. En este caso es la primera actividad donde se enseña a los niños el modo de juego, las consignas, la explicación y donde se van a ir apropiando del formato de juego. Este juego se puede jugar 1 o 2 veces. Primero la explicación puede ser en grupo total. En una segunda actividad puede haber 2 tableros como este que jueguen en un espacio amplio, por ejemplo en el Zoom, formando 2 grupos y turnándose de a 4. Y luego, para complejizar el juego, vamos a pasar a utilizar recorridos de mesa como este, que tienen también una misión como el recorrido anterior. En este caso es que el ratón llegue al queso. Entonces la docente va a presentar este tablero, va a presentar los dados, que en este caso son así. Van a jugar por cada tablero con un solo dado. Son dados convencionales de constelaciones o de puntos hasta el 6. Yo elegí estos dados de cartón que son un poquito más grandecitos, hechos por mí, porque en mi experiencia los dados que son pequeños rebotan mucho y invitan a los niños a que salgan a buscarlo porque se caen al suelo, son muy chiquitos. Entonces me parece que con estos, para ser las primeras veces que juegan, va a ser más conveniente. Como ficha van a utilizar tapitas. Van a jugar de a 3 niños, entonces la docente les va a explicar que se sale desde donde dice salida, no se sale desde el primer casillero, se sale desde donde dice salida. Entonces va a retomar el juego anterior. ¿Conocen este juego? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué necesitamos para jugar? ¿Cómo debo avanzar para llegar hasta la meta? Entonces los niños responden, ese conocimiento se socializa en grupo, el resto escucha y luego se procede a una explicación del juego. Van a tirar el dado y van a avanzar tantos casilleros como puntos indique el dado por turnos hasta llegar a la meta, que es donde dice llegar. En este caso 4, 1, 2, 3, 4. Luego le toca el turno al siguiente jugador y luego al siguiente jugador. El primero en llegar a la meta es el ganador del juego. Para la siguiente actividad se podría complejizar de esta manera. Con recorridos a los cuales les agregamos 2 caritas felices y les decimos, ¿recuerdan este juego que jugaron? ¿Cómo se jugaba? ¿Tiene algo nuevo el juego o es igual al anterior? Entonces la docente le explica que esas caritas felices significa que son casilleros de la suerte y que si les toca acá su ficha van a poder adelantar un casillero más. Entonces le dice, se juega como la vez anterior, poniendo las fichas desde la salida, tirando el dado y avanzando la cantidad de puntos que indica el dado. La diferencia es que si cae en el casillero de la suerte, se avanza uno más. En el desarrollo los niños juegan, la docente pasa por los grupos. En este caso va a haber varios tableros porque se juega de a 3.
Entonces, si en una mesa hay 6 niños sentados, se los ubica a 3 y se pone 2 tableros por mesa. Luego, la docente interviene en el desarrollo para ver cuántos puntos le pregunta, por ejemplo, ¿cuántos puntos salieron? ¿Cuántos casilleros debes avanzar? ¿Qué pasa si cae en este casillero? En el caso de que el niño, por ejemplo, haya caído en este casillero y haya dejado de la ficha y no haya avanzado uno más. Luego la docente propone guardar el juego y en el cierre se puede retomar en grupo total. Se puede hacer un cierre inmediatamente después del juego o cuando los nenes estén más atentos, por ejemplo si se cansaron durante las partidas, se puede hacer un cierre al volver del parque o al terminar la merienda para socializar lo aprendido. Por ejemplo, cómo se jugaba, cuántos casilleros debían avanzar, quiénes ganaron, quiénes llegaron a la meta o qué tenían que lograr para ganar. Qué pasaba si caía en el casillero de la suerte, por ejemplo. Y después se puede complejizar una vez más. En la siguiente actividad, presentar el tablero así: que haya un casillero de la suerte, pero que también haya un casillero de la mala suerte. Entonces la docente les va a explicar que se juega igual que la vez anterior, pero cuando la ficha cae en el casillero de la mala suerte, deben retroceder un casillero para atrás. Otro de los contenidos que se trabaja en esta secuencia es el de comparar y ordenar colecciones de objetos, permitiendo establecer cuál tiene más elementos, cuál menos. Establecer relaciones de igualdad o desigualdad, tantos como, más que, menos que, uno más que, uno menos que se trabaja en esta secuencia. Después, otra secuencia para trabajar numeración. Bueno, aclaro que los procedimientos que puede utilizar el niño para saber cuántos puntos hay en el dado puede ser el reconocimiento perceptivo inmediato en caso que sean colecciones muy pequeñas, como por ejemplo 2, o puede recurrir al conteo. Puede hacer correspondencia término a término, por ejemplo, por cada punto del dado avanzar un casillero, contar otro punto, avanzar otro casillero, o puede utilizar el conteo, contar, retener esa colección y avanzar la cantidad de puntos que el dado indicaba. Después vamos a otra actividad que es para trabajar el conteo, que es una secuencia de actividades para sala de 3 años. Y la primera actividad va a ser pescar. Para eso preparamos un juego en el que hay una laguna, hay cañas de pescar con imanes y preparé peces que tienen una arandela metálica para ser atraídas por el imán. Entonces este juego, que se va a desarrollar en la sala de 3 años, va a ser en grupo total y donde le voy a proponer a los niños pescar mientras suene la música. Cada niño va pescando los peces mientras suena la música y los va poniendo al lado, ¿no es cierto? Cada niño va pescando sus peces con el imancito. Está medio pegado ese pez. Y los va poniendo al lado. Una vez que para la música, los niños deben parar de pescar. Eso se le plantea en el inicio. Deben pescar mientras suena la música. Cuando la música para, deben parar de pescar. Entonces, cuando la música para, la docente les pregunta a los niños ¿cuántos peces pescaron? Para determinar la cantidad de esta colección van a tener que recurrir al conteo. Después se le puede preguntar ¿cuántos peces amarillos pescaste? ¿Quién pescó más peces, por ejemplo? Se puede recurrir al conteo y registrar en el pizarrón, la docente puede registrar en el pizarrón con números cuántos peces pescó cada niño y después se procede a comparar. En una segunda actividad se puede hacer este mismo juego en 2 grupos para que los niños lo hagan de forma más autónoma. Y después esta secuencia va a seguir con otras actividades que impliquen trabajar el conteo, que lo voy a mostrar a continuación.
utilizando en sala de 3. Vamos a usar un dado de puntos hasta el 3. Es para la sala de los más pequeños. Vamos a utilizar un recipiente con tapitas y 2 recipientes iguales vacíos. Entonces se les va a proponer a los niños tirar el dado, jugar en parejas, tirar el dado y juntar en su recipiente tantas tapitas como puntos indique el dado. Por ejemplo, tocó 3, 1, 2, 3. Al terminar el juego, se les va a decir que el que tenga más tapitas va a ganar. Es otra actividad en la que van a tener que utilizar el conteo para saber quién ganó y van a tener que evaluar la cantidad de una colección y hacer la relación tantos como. Después, una variante de esta actividad, ya que podemos presentar de la misma actividad variables que son las que complejizan el contacto del alumno con el contenido de enseñanza, o variantes que es una modificación pero no altera o no cambia la relación del alumno con el contenido o el formato del juego. Simplemente es un cambio. Por ejemplo, en la tercera actividad se podría hacer que cada niño tenga la misma cantidad de tapitas y que en el centro de la mesa haya un recipiente vacío. Entonces se les propone que tiren el dado, se fijen cuántos puntos les salieron en el dado y saquen de su recipiente esa cantidad de tapitas. El primero en quedarse sin tapitas gana el juego. Las intervenciones, este juego puede ser de 2 o 3 niños y las intervenciones docentes pueden ser cuántos puntos te tocó en el dado, cuántas tapitas sacaste o cuántas tapitas pusiste. O por ejemplo, si se da cuenta que están volviendo a poner en lugar de sacar, ¿qué había que lograr para ganar? Vuelve a recordar las reglas del juego. ¿Había que juntar más tapitas o esta vez había que quedarse con el recipiente vacío, sin tapitas? Son intervenciones para acompañar el desarrollo del juego. Después, en el final del juego, se puede retomar quién ganó el juego, quiénes se quedaron primero sin tapitas, cómo hicieron, cuántos puntos le tocaron en el dado, cuántas tapitas sacaron. Vamos a mostrar otro juego más, que es el bingo, para trabajar numeración. Para eso preparé cartones del bingo que se pueden trabajar, por ejemplo, en una sala de 4 años o de 5 años. En este caso hay cartones de 9 casilleros, 6 con números y 3 pintados, que tienen números hasta el 15. Entonces, en el inicio la docente les va a mostrar, ¿alguna vez vieron cartones así? ¿Conocen este juego? ¿Saben cómo se llama? ¿Alguna vez lo jugaron? Luego de que los niños contesten si lo jugaron, si no lo jugaron, si lo conocen, va a proceder a la explicación del juego. Este juego se llama bingo. Cada uno de ustedes va a tener un cartón y consiste en, con tapitas, poder tapar todos los números y poder ganar. ¿Cómo van a saber qué números tapar? Yo voy a tener una bolsa con números que voy a ir sacando y ustedes tienen que mirar en su cartón si los tienen. Si los tienen, los van a tener que tapar con una tapita. Si no, esperan al siguiente. Para ganar van a tener que llenar el cartón, tapar todos los números y gritar bingo. En este juego se trabajan los contenidos de conocimiento de una porción de la serie numérica oral, primeramente, y luego sistema de numeración escrito, identificación de los primeros números y las cantidades de las que remitan, exploración
de números de 2 o más cifras y análisis de regularidad en situaciones que lo requieran. Inicio en el registro de cantidades mediante diferentes recursos, dibujos, marcas gráficas, cifras. Para complejizar este juego se va a ir ampliando el campo numérico. Se va a presentar después como una variable, porque va a complejizar el contenido, cartones de bingo que tengan un campo numérico hasta el 25. Lo mismo, los números que salgan van a ser hasta el 25. Y en la tercera actividad van a ser hasta el 40. Las intervenciones docentes, lo que se puede preguntar es, en la primera actividad, ¿qué números ven acá? ¿Qué números faltan? Después, en la segunda actividad, se le puede preguntar, antes de jugar en el inicio, ¿tiene los mismos números? Esta sería la segunda actividad. ¿Tiene los mismos números que el cartón del bingo anterior? ¿Por qué? ¿Qué números tienen? ¿Son más altos o más bajos? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Qué números hay en este cartón que no habían en el anterior? Siempre que se trate de resolver problemas numéricos, los niños pueden recurrir a los portadores numéricos que hay en la sala, que puede ser el calendario o la banda numérica. En el caso de la banda numérica, debe estar a la altura de los ojos de los niños, debe estar trazada por el docente y debe ser clara, tener una separación considerable entre los números para que se puedan leer bien. Entonces ellos van a poder recurrir a la banda numérica que está en la sala cada vez que necesiten corroborar información que tenga que ver con los números. Y por último, lo mismo pero hasta el 40. ¿Qué tiene de diferente este cartón al que jugaron la vez anterior? ¿Tiene los mismos números? ¿Por qué? ¿Qué números tiene nuevos? ¿Son más altos o más bajos? Y con respecto al desarrollo del juego, en el cierre se puede hacer una apuesta en común y se puede preguntar ¿quiénes hicieron bingo? ¿Cómo hicieron para hacer bingo? ¿Qué tenían que hacer para ganar? ¿Qué números salieron en los cartones que sacó la maestra? ¿Y qué números taparon? ¿Cómo pueden, por ejemplo, la maestra puede llamar a uno de los niños que hizo bingo y puede mostrar el cartón que está todo tapado? ¿Y cómo lo pueden corroborar? Porque a medida que van sacando los números, los van a ir anotando en el pizarrón. Los números que van saliendo, la maestra con una tiza los va anotando en el pizarrón para después, cuando alguien hace bingo, poder mostrar el cartón y decir con los nenes cómo podemos hacer para controlar que los números que tapó son los que salieron y que no se haya olvidado de tapar ninguno, o que no haya tapado uno que no salió. Ese es el juego del bingo. Después tenemos otro juego que es el dominó, a enseñar a jugar el dominó en una sala de 4 años, que el contenido es comparar y ordenar colecciones de objetos, permitiendo establecer cuál tiene más elementos, cuál menos, establecer relaciones de igualdad o de desigualdad, tantos como, más que, menos que, uno más que. En este caso, la primera actividad se va a desarrollar con un dominó que tiene fichas grandes, que están plastificadas. Son para hacer la explicación del juego que se va a hacer en grupo total. La docente propone a los niños reunirse en una ronda, sentados en el suelo, y se sienta con ellos y les pregunta: ¿conocen este juego? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Vieron fichas así? ¿Saben cómo se llama este juego? Algunos lo pueden saber, otros puede ser que no. Puede salir que es el dominó. Entonces la docente le va a hacer observar las fichas a los niños. Le va a decir: ¿qué ven en esta ficha? Puntos. ¿Cuántos puntos ven de este lado? En este lado del dominó, ¿cuántos puntos ven? Y en el otro lado de la ficha, ¿cuántos puntos hay? Porque a veces los niños se suelen confundir que es un dado y cuentan los puntos en total cuando ven los puntos de una ficha. Entonces se les va a aclarar que la ficha de dominó tiene dos lados. De un lado tiene cierta cantidad de puntos y del otro lado otra. Y le va a explicar el juego. Para jugar este juego, lo que tienen que lograr es ir poniendo las fichas para formar un caminito. ¿Cómo van a formar ese caminito?
uniendo fichas. Y para que las fichas se puedan unir, tienen que tener en el lado que se unen la misma cantidad de puntos. Por ejemplo, 1, 2, 3. Si esta ficha tiene un 3, podemos unir esta que tiene otro 3. Y entonces la docente puede llamar a un voluntario para que juegue con ello y dé a los compañeros la explicación del juego, la docente junto con un alumno voluntario. Entonces le va a preguntar, para poder hacer más largo este caminito, para poder seguir armándolo, ¿qué tiene que tener la siguiente ficha? Por ejemplo, esta se puede unir. ¿Dónde se puede unir? ¿Se puede unir acá? ¿Se puede unir acá? ¿Por qué? Entonces hace notar que acá tiene un punto y acá tiene otro punto. Entonces les va a proponer a los niños, les va a decir, bueno, les propongo que entre todos armen un caminito con el dominó. Cada uno de ustedes va a tener una ficha y van a jugar por turnos. Primero le toca un compañero, después le toca otro compañero. Para poder unir una ficha en el dominó, van a tener que mirar que tenga la misma cantidad de puntos en el lado que se une. Si al compañero que le toca el turno no tiene una ficha que sirva para unirla ni de este lado ni de este lado, pasa el turno al siguiente compañero. Si el siguiente compañero tiene una ficha que sirva, la une, y si no, pasa al turno siguiente compañero y así en ronda van siguiendo para armar el caminito. Entonces la docente reparte las fichas a los niños y los niños juegan al dominó. Por supuesto, la docente interviene en el desarrollo del juego, ayudando a los niños, no demostrando los procedimientos de resolución ni jugando por ellos, sino como un andamiaje a partir de la observación de cómo ellos van jugando. Uniste esa ficha con esa, ¿tienen la misma cantidad de puntos? ¿Se puede unir solo de ese lado, del otro lado no? ¿O de qué lado se puede unir esa ficha? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Después, para una segunda actividad, los niños pueden volver a jugar, pero pueden jugar en dos grupos. Entonces tienen que armar un caminito y va a ser un juego que es a modo de competencia. El primer grupo que logre armar el caminito gana. Y después la docente le puede preguntar, ¿sobraron fichas? ¿Cuántas fichas sobraron? ¿Por qué esas fichas que sobraron no se pueden unir? Después, para las siguientes actividades, los niños van a jugar en pequeños grupos en las mesas y la docente les va a dar esta ficha de dominó de madera, que son como las convencionales. Y la propuesta va a ser la misma, jugar en grupo. Cada nene va a tener 3 fichas y van a ir tratando de armar el caminito. Si no tengo una ficha, me toca mi turno y no tengo una ficha que sirva para armar el caminito, le paso el turno al siguiente y así en ronda vamos jugando hasta poder armar un caminito. El primer grupo que logra armar el caminito, usando todas las fichas que sirven, gana. Después en la puesta en común, la docente puede hacer observar el caminito que armó un grupo y preguntar cómo lo armaron, qué forma tiene, es todo recto, dobla para algún lado, qué fichas unieron, por qué, cuántos puntos tienen las fichas que unieron, ¿les sobraron fichas, no les sobraron fichas? Bueno, otra de las secuencias que voy a hacer para trabajar problemas numéricos en torno al calendario. Los niños primero van a aprender a utilizar el calendario en la sala como medida de tiempo, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito cuando enseñe tiempo. Van a tener estos calendarios. El primero que van a utilizar es el del mes de mayo. Entonces la docente les va a mostrar y les va a plantear. Hay un amigo que cumple años en mayo. El cumpleaños de este amigo es el 27 de mayo. Pero no va a pasar un solo nene y marcar el 27 de mayo. Vamos a ver entre todos cuál es el 27 de mayo para ese día poder marcarlo en el calendario, poder acordarnos, saludarlo y cantarle entre todos. Yo le voy a dar a cada grupo, van a estar sentados en grupo y le voy a dar por cada mesa un cartón como este. ¿Hay un número solo en este cartón? ¿Cuántos hay? Van a tener que marcar
el número 27, que es el del cumpleaños del compañero, para poder ver cuál sería para marcarlo en el calendario. Entonces, la docente reparte a cada grupo un cartón y un lápiz, y los niños tienen que rodear el número que creen que es el 27. En el desarrollo los niños trabajan en las mesas, poniéndose de acuerdo entre ellos, argumentando, discutiendo, analizando, y luego la docente, cuando ya los marcaron, levanta los cartones y al final hacen una puesta en común. En el cierre de actividad se sientan todos en semicírculo y la docente le dice: vamos a ver qué números marcaron, y revisa todos los cartones y anota en el pizarrón los números que ellos marcaron. Y le dice: marcaron este número, ¿cuál de todos creen que es el 27? Ahí lo van a discutir los niños. ¿Por qué creen que es el 27? ¿Por qué creen que no? Por ejemplo, si anota el 17, porque los niños en un grupo marcaron el 27. Si anota el 17, le va a decir: ¿creen que este es el 27? Algunos van a decir sí, otros van a decir que no. ¿Por qué? Y porque tiene el 7. Y para que sea el 27 tiene que tener el 7 y el 1. Algunos van a decir no, tiene que tener el 7 y el 2. Entonces puede ser que algunos hayan marcado el 207. Entonces la docente lo señala en el pizarrón y dice: pero acá también tenemos el 7 y el 2. Entonces los niños van a decir no, tienen que estar juntos. Entonces, discutiendo y argumentando entre ellos, van a llegar a la conclusión de que este es el 27. Entonces van a decir: ¿estamos todos seguros? Le va a decir la docente: ¿están todos seguros que este es el 27 y no estos? Cuando los niños digan que sí, lo marcan. Y van a ir anotando en un registro por qué creen que ese es el 27. ¿Cómo tiene que estar formado el 27? Tiene que tener el 2 y el 7. ¿Y por qué acá no? Porque tienen que estar juntos. Todas esas ideas van en un registro que después va a ir pegado en la sala. Por ejemplo, también puede decir: primero está el 2 y después está el 7. No es igual que el 72, por más que tenga el 2 y el 7. Ese registro va a quedar pegado en la sala para posteriormente poder retomarlo si nos sirve para resolver nuevos problemas. Después, como segunda actividad de la secuencia, la docente va a presentar estos numeritos, no los va a mostrar, pero va a presentar este calendario del mes de junio y va a decir: hay 2 amigos que cumplen años este mes, pero los días en que cumple año de los amigos, ustedes los van a tener que averiguar. Entonces les va a mostrar el calendario y les va a decir que observen este calendario. ¿Es igual que el del mes anterior? ¿Qué le falta a este calendario? Ellos van a notar que tiene espacios en blanco. Entonces la docente les va a plantear el problema a resolver. Esos espacios en blanco son los días de los cumpleaños de los compañeros que cumplen en junio. La seño le va a dar un calendario así a cada grupo de nenes y le va a dar 2 numeritos y ustedes van a tener que decidir cómo ubicarlo. Entonces va a repartir uno así y 2 números así, que son los que les falta al calendario, y los niños van a tener que debatir, argumentar y discutir en grupos en sus mesas en qué lado van estos números. Los niños, por ejemplo, pueden pensar que el 17 va acá porque acá tiene el 7 y acá también, o que el 28 va acá porque acá tiene el 8 y acá también. Luego de que los niños resolvieron, la docente los llama para hacer un cierre en grupo total, para socializar lo aprendido y cómo resolvieron esta actividad. Entonces pregunta: ¿está bien este calendario? ¿Es así? Primero va el 16 y después va el 28. ¿Qué tenemos en la sala para poder corroborar que esto está mal, por ejemplo? Entonces pueden ir a la banda numérica. La docente puede seleccionar un nene o nena que vaya contando, que vaya señalando y nombrando los números en la banda numérica, y entonces corroborar si está bien ubicados, y si no, entonces si no son así, ¿cómo irán? ¿Irán así? El 17 acá, le puede decir un nene, y el 28 acá, ¿estará bien así? ¿Les parece si contamos entre todos? Entonces el 17 es el cumpleaños de Juan, por ejemplo, y el 28 es el cumpleaños de Carolina. Y ahí lograron entre todos
resolver este problema matemático. Y por último, una actividad más compleja. Otro día, en el mes de julio, la docente les presenta a los niños un calendario del mes de julio. Julio justo son las vacaciones de invierno, pero bueno, puede ser otro mes, puede ser octubre, es un ejemplo. Y les dice, en julio cumplen año 2 amigos. Acá están la fecha de los cumpleaños. Pero ¿se ve qué número es la fecha de los cumpleaños para saludarlos? ¿Cómo podemos hacer para saber? Entonces les presento un desafío. Le dicen, ustedes me van a ir diciendo qué números podemos destapar para averiguar en qué fecha cumplen los amigos. No se puede destapar los números donde están las tortas, pero se puede destapar cualquier otro. Ustedes se van a poner de acuerdo y me van a decir cuál podemos destapar. Pueden decir los nenes, bueno, en este caso los únicos números que no están tapados son el 1, el 10 y el 30. Porque a los nenes le puede servir la información, apoyarse en la información que aportan los nudos para saber qué números pueden ser los que están ahí. Entonces la docente pregunta qué número podemos destapar para saber, por ejemplo, el cumpleaños de este amigo. Entonces pueden decir el que está antes o el que está después. El que está antes, a ver cuál es el que está antes, ¿lo destapamos? ¿Cuál es este número? Pregunta el grupo de niños. En caso que los niños digan el 11. Entonces, ¿cuál será este número del cumpleaños del amigo? En caso de que vuelvan a decir el 11, está el 10, está el 11. Si está el 11 acá, ¿podrá estar de vuelta acá? Que otra vez sea el día 11. Entonces, ¿cuál será este? Entonces, cuando los niños dicen sus posibles respuestas, ¿están seguros o quieren que destapemos un número más? Pueden llegar a decir que destapemos el siguiente, el que está al lado. Destapamos el que está después. ¿Qué número es? El 13. ¿Qué número está entre el 11 y el 13? Para poder saber cuándo es el cumpleaños del amigo. Cuando los niños llegan a una conclusión, finalmente se destapa este número. Y de igual modo se hace con el otro cumpleaños. ¿Era el 12 como dijeron, el cumpleaños del amigo? Entonces lo vamos a anotar para después acordarnos y saludarlo ese día. Y con esta actividad terminaría con el bloque de número y me voy a otro bloque del diseño curricular para enseñar espacio y formas geométricas. Los contenidos que voy a abordar en esta secuencia van a ser relaciones espaciales, formas geométricas y mediciones. En formas geométricas, primero va a ser el contenido, reconocer algunas figuras particulares y su denominación, por ejemplo, cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo. Luego van a estar los siguientes contenidos. Explorar el uso de representaciones planas, fotografías, dibujos, cuadrículas, planos del espacio para comunicar posiciones y desplazamientos, iniciando la construcción de un código común. Clasificar estableciendo semejanzas y diferencias entre figuras, de modo de identificar elementos y relaciones, lados rectos y curvos, cantidad de lados y de vértices, igualdad de lados, etc. Reconocer la misma figura en diferentes posiciones. Componer y descomponer formas geométricas a partir de otras figuras, por ejemplo, un tren formado con rectángulos, círculos, etc., o una figura abstracta. Bueno, yo para comenzar esta actividad, lo primero que voy a utilizar son figuras geométricas. La docente le va a presentar a los niños así, pegadas en el pizarrón, la va pegando en el pizarrón y van escribiendo sus nombres. La docente se las presenta a uno antes de pegarla. ¿Conocen esta figura? ¿Cómo se llama? ¿Qué forma tiene? ¿Qué conocen que tenga esta forma? Luego, entre todos, llegan a la conclusión de que es un círculo, lo pegan y la docente escribe círculo.
Y así va presentando las diferentes figuras, preguntando a los niños si las conocen, si saben sus nombres, qué conocen que tenga esa forma. Y luego pasamos a compararlas. Las figuras que voy a presentar van a ser el círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo, romboide y trapecio. En la bibliografía sobre figuras geométricas aconsejan que previo a estas actividades primero se haya trabajado con cuerpos geométricos. Luego pasamos a trabajar con las figuras. Y una vez que tengo todas las figuras pegadas para que los niños las puedan ver, procedemos a observar sus características. ¿El círculo y el cuadrado son iguales? ¿Son diferentes? ¿Por qué? ¿Cómo son sus lados? ¿Son rectos? ¿Son curvos? El triángulo, por ejemplo, ¿tiene la misma cantidad de lados que el cuadrado? Contamos los lados. 1, 2, 3. A ver el cuadrado. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál tiene más lados? El cuadrado. Este rectángulo, ¿a cuál se parece? ¿Se parecerá al círculo? ¿Se parecerá al cuadrado? ¿Qué tiene de diferente? El rombo, ¿a cuál se parece? ¿Y qué diferencia tiene con el romboide, por ejemplo? Si los ponemos así, parados los dos, ¿son iguales? ¿Qué diferencia tienen? Finalmente, el trapecio. Presentamos las figuras geométricas de a uno. Luego se propone a los niños, este sería el inicio de la actividad, en el desarrollo se les plantea registrar la forma de cada una de las figuras en grupo. Para eso a cada grupo se le va a ofrecer una figura geométrica, una hoja blanca y un marcador negro para que dibujen la figura geométrica, traten de dibujarla como la ven, a esa figura con las características, la cantidad de lados, lado recto, lado curvo, cómo es esa figura, lo más parecida posible, y luego se le ofrece colores para que la pinten de un color. Cuando los niños terminan de dibujar, la docente los llama nuevamente para hacer una puesta en común, hacer un cierre de actividad. Se muestran 2 o 3 dibujos y se pregunta a los niños, se pegan nuevamente las figuras, ¿qué figura creen que dibujó el compañero acá? ¿A cuál de estas se parece? ¿Por qué? ¿Por qué a esta no? Y así se presentan 3. Ese sería el cierre de la primera actividad. Después, en la segunda actividad, se les presenta a los niños un bingo. ¿No es cierto? Como ellos ya jugaron al bingo, se les dice, ¿vieron alguna vez cartones así? ¿Se parece a algún juego que ustedes hayan jugado? ¿Se acuerdan el nombre? ¿Tiene números este bingo como el que tenía el que jugamos la vez pasada? ¿Qué tiene? Tiene figuras geométricas. Este juego se juega así. La seño va a ir sacando de la bolsa distintas figuras geométricas. Si ustedes las tienen en su cartón, la tienen que tapar con una tapita. Y el primero en tapar todas las figuras va a cantar bingo. Entonces, en esta actividad los niños juegan al bingo de figuras geométricas. Y la docente las va sacando de a una y las va nombrando. Por ejemplo, rectángulo, trapecio, triángulo. Los niños tienen que observar la figura y tienen que ir tapando las que tengan. En la tercera actividad se les va a proponer a los niños que armen representaciones gráficas a partir de figuras geométricas. Y primero para eso la señora les va a mostrar este elemento y les va a preguntar si alguna vez lo vieron. Y le va a decir qué colores tiene, cómo está formado, qué ven, ¿ven alguna figura que ustedes conozcan? ¿Cuáles? Luego les va a contar que este juego, en caso de que ellos no lo conozcan, se llama Tangram y que sirve para armar figuras a partir de las figuras geométricas que hay acá. Entonces después les va a mostrar que ella trajo para todos ellos, para cada uno de ellos, un Tangram que está recortado y le va a preguntar qué figuras podemos ver en este Tangram, ¿no es cierto? Hay triángulos, hay romboides en este caso y hay un cuadrado. Les va a permitir que las exploren, ¿no es cierto? Y después les va a mostrar esta hoja y le va a decir
decir que con el tagram se pueden armar distintos elementos, en este caso animales. Dice, ¿qué animales están formados acá? Un gato, una tortuga, una vaca, un perro. ¿Qué figuras usaron acá para armar estos animales? Hoy les propongo que con las figuras que le tocaron a ustedes armen un animal. Ustedes la señora les va a dar una hoja, esto va a quedar pegado en el pizarrón, por si ustedes necesitan mirarlo, va a quedar acá. Y la señora les va a dar una hoja en la que ustedes deben probar. Pueden probar qué figura ponen arriba, qué figura ponen abajo, qué figura ponen a los costados, para armar un animal que ustedes deseen. Se pueden guiar por la imagen o pueden hacerlo de otra manera. Los niños se ensayan distintas posiciones en el espacio de la hoja de las figuras geométricas. Una vez que los niños lograron armar un animal en el desarrollo de la actividad, la maestra les da a cada mesa una compotera con plasticola para que los puedan pegar, porque si le damos la plasticola desde el inicio probablemente se apuren a pegar y no armen ningún animal, sino que después quede eso ahí y no lo puedan despegar para armar uno. Entonces, cuando termina, la docente llama a los niños para sentarse en ronda. Supongamos que es un animal que armó uno de los niños. ¿Qué animal armó el compañero? ¿Qué figuras usó para armarlas? Nombran las figuras. ¿Cuál puso arriba? Por ejemplo, ¿qué figuras puso arriba de la cabeza? ¿Cuáles puso abajo de la cabeza? ¿Cuáles puso al costado para hacer la cola? ¿En qué parte, en el caso de la tortuga, en qué parte puso el cuadrado? ¿Arriba o abajo? Entonces, en el cierre de esta tercera actividad estoy trabajando las nociones espaciales, arriba, abajo, un lado al otro, en el que pueden pegar las distintas figuras. Y por último, nos vamos a ir al bloque de magnitudes y voy a empezar trabajando el tiempo, ¿no es cierto? Para trabajar el tiempo, la docente va a partir de actividades cotidianas, en este caso presentando el calendario, que es un elemento de medida convencional que se introduce en el nivel inicial por la amplia utilización que tiene. Sirve, por ejemplo, si queremos marcar eventos, como ya vimos, con problemas numéricos, si queremos marcar un cumpleaños, si queremos marcar la fecha de una salida educativa. Construir la noción de tiempo para los niños del nivel inicial suele ser difícil. Por ejemplo, ellos pueden referirse a mañana como ayer, o vos le decís ayer y puede parecer que es algo que pasó hace mucho, o si por ejemplo estamos en 18 y ellos tienen que ir el 23 a una visita a la granja, les puede generar mucha ansiedad y que todos los días se estén preguntando si ya es el día de ir a la granja. Entonces, para resolver todas estas cuestiones y que los niños aprendan a manejar el calendario, utilizarlo, la docente les presenta el calendario, les pregunta si saben qué es, si alguna vez vieron uno y dónde lo vieron. Y vamos a partir de observar qué información podemos leer en este calendario. Bueno, estamos en este año, que es el 2025, todas las figuras de este calendario son móviles, tanto el año como el mes, ¿no es cierto? Como los días, está plastificado y todo es móvil para poder utilizarlo durante todo el año. Entonces, yo acá tengo tarjetas con los distintos meses del año, que todas están plastificadas, y esto permite también que cuando la docente va designando secretarios, los nenes puedan pasar a pegar el mes, puedan pasar a pegar el día o puedan pasar a pegar alguna fecha importante con algún cartelito que simbolice la fecha que tienen ese día. Entonces, al estar plastificado, se puede pegar, despegar y ser manipulado por los niños sin que se moje, sin que se rompa. Entonces, la docente le pregunta, ¿saben en qué mes estamos? Este es el mes, estamos en el mes de mayo. ¿Y qué pasa en mayo, por ejemplo, si hay algún acontecimiento importante, si hay algún cumpleaños? Estos son los días de la semana. ¿Cuántos días tiene una semana? Los nombramos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
¿Qué día es hoy? Por ejemplo, hoy es lunes 19 de mayo. Si hoy es lunes 19 de mayo, ¿qué día es mañana? Es martes 20 de mayo. ¿Qué día fue ayer? Domingo. Se puede trabajar qué día es hoy, qué día fue ayer, qué día es mañana, qué días de la semana venimos al jardín, qué días nos quedamos en casa, cuántos días tiene una semana. Esto es para trabajar los días que tiene una semana. Y le decimos a los niños, bueno, que en el calendario paulatinamente podemos ir introduciendo otras nociones, como que se pueden marcar acontecimientos importantes y ir trabajándolo todos los días. Aparte se suele escribir la fecha en el pizarrón y eso también facilita que lo puedan relacionar con el día que es en el calendario. Aparte puede tener también carteles de tiempo, puede tener el sol, la nube, el sol nublado, la lluvia, la tormenta, etcétera, para que ellos también vayan haciendo un registro del tiempo y pasen a pegar las tarjetas según cómo esté el día. Después, en una segunda actividad, yo voy a retomar el calendario para ver qué día es hoy. Por ejemplo, es martes 20 de mayo. ¿Cuánto tiempo es un día? ¿Tiene mucho tiempo? ¿Un día dura mucho tiempo? Entonces nos ponemos a pensar en cuánto tiempo es un día. Si ayer fue 19 y hoy ya es 20, que es otro día, ¿cuánto tiempo durará un día? ¿Qué son las cosas que podemos hacer en un día? Entonces la docente puede tener un intercambio con los nenes y contarles cuáles son las acciones que ella hace en un día. Por ejemplo, yo me despierto, desayuno, vengo al jardín, estoy con ustedes en el jardín, después vuelvo a mi casa, tomo la merienda, llevo a mi perro a pasear a la plaza, a caminar a la plaza, vuelvo, me baño, preparo las cosas para el otro día venir al jardín, ceno y me acuesto a dormir. Cuando es de noche me acuesto a dormir. ¿Y ustedes qué hacen en un día? Y bueno, y los nenes van contando. Entonces yo les presento estas tarjetas plastificadas también que tienen acciones y les propongo ordenar para tener en la sala, que puede ser en un afiche, las acciones que hacemos en un día. Por ejemplo, les voy a presentar, está jugar. Están jugando en casa los nenes, no en el jardín. Comer la comida o almorzar con la familia. Ir al jardín. Vestirse. Bañarse. Levantarse. Desayunar y acostarse. Entonces le podemos preguntar qué es lo primero que hacemos cuando empieza el día. Cuando nos levantamos, ¿es de día o es de noche? ¿Está el sol o está la luna? Entonces, ¿cuál será para empezar el día? ¿Acostarse o levantarse? Bueno, Entonces, entre todos vamos preguntando qué es lo que hacen en el día y vamos ordenando la sucesión de las acciones. Me levanto, desayuno, voy al jardín, después llego a mi casa, meriendo, me baño, me acuesto a dormir, por ejemplo. Esto sirve para ir armando la noción del tiempo de un día. Y después en la tercera actividad, lo que haría sería anotar en el pizarrón o en un registro, en una cartulina para que quede en la sala, preguntar cuál es la sucesión de acciones cuando venimos al jardín. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos al jardín? Por ejemplo, llegamos, dejamos la mochila, vamos a cantar, saludamos al jardín, saludamos a la bandera, volvemos a la sala, trabajamos en las mesas, tenemos educación física, después merendamos, por ejemplo, que los niños vayan diciendo y la docente lo va anotando para después ordenarlo. Posteriormente se pueden traer tarjetas o se puede proponer a los niños dibujar esas acciones, pintarlas, plastificarlas, entonces tener una sucesión de acciones para que ellos en el día a día de su jornada diaria del jardín lo vayan ubicando y se vayan ordenando y puedan ir anticipando las acciones que van sucediendo en la jornada diaria o en un día de jardín. Esto es para trabajar el tiempo. Después vamos a ir a lo que es para trabajar el peso, ¿no es cierto? Para eso voy a retomar en un intercambio grupal una unidad didáctica cuando fuimos a visitar la salita de primeros auxilios. Y les voy a mostrar una foto que saqué de la pediatra cuando los estaba pesando. ¿Qué estaba haciendo?
haciendo acá la pediatra? Bueno, van a decir que lo estaba pesando. Entonces la docente registró los pesos de 3 niños y los anota en el pizarrón. Por ejemplo, ella pesaba tanto, Juana pesaba tanto, Carolina pesaba tanto y Pedro pesaba tanto. ¿Los 3 pesaban lo mismo? ¿Por qué creen que será importante ver cuánto pesan? ¿Pesarán lo mismo que cuando eran más pequeños? ¿Y cómo podemos hacer acá en la sala? ¿Cómo se llama el elemento que usaba la pediatra para pesarlos? La volvemos a mirar, a ver si alguno se acuerda. Si no, la docente les dice, es una balanza. ¿Y qué podemos hacer acá en la sala, por ejemplo, si queremos saber cuánto pesa? Le muestran la tijera y la goma. ¿Cómo podemos saber cuánto pesa si acá en la sala no tenemos una balanza? No tenemos la balanza como la pediatra. Entonces, les presenta una balanza de platillos que está confeccionada de esta manera. Y les dice, ¿para qué servirá esta balanza? Entonces les proponen a los niños explorar la balanza introduciendo diferentes objetos para ver cuál pesará más. Por ejemplo, en este caso, un broche y una tijera, ¿no es cierto? Se puede hacer con elementos que tengan en la sala. Entonces la docente le va a presentar a los niños un problema que tenga que ver con el peso de los objetos. Y para eso elaboro este registro. Les voy a proponer a los niños trabajar en grupos y a cada uno le voy a dar una lata con diferentes elementos de la sala. Un lápiz, un marcador, una esponja, una tijera, una goma y un rodillo para pintar. Entonces, les voy a decir, cada uno va a tener esta lata y va a tener una balanza de platillos que hizo la seño para pesar estos elementos y ver cuál pesa primero, cuál pesa menos y cuál pesa más para ver cuál ponemos primero. Por ejemplo, acá antes de pesarlo, ¿cuál creen que pesa más? Entonces la docente escucha las opiniones de los niños y va a marcar cuál creen los niños que pesa más. Ellos se pueden guiar, por ejemplo, por el tamaño. Pueden decir que la esponja pesa más que la goma, por ejemplo, porque la ven más grande en una de las ideas iniciales. ¿Cuál creen que pesa más? Entonces la docente propone a uno de los niños pasar y marcar con una X o con una cruz acá cuál es el que pesa más. ¿Cuál pesa más? ¿El marcador? ¿La esponja? Bueno, lo marcan. Después vamos, en grupos van a pesar todos los elementos que la señora les da en la lata y después van a registrar si era como ustedes decían o si había otro elemento que pesaba más. Y lo vamos a marcar de este lado. ¿Cuál pesa más? Entonces la docente reparte a los niños los materiales, les propone que empiecen a trabajar, ellos van a tener que debatir para resolver estos problemas porque van a tener que pesar varios elementos, sopesar mejor dicho, y van a tener que determinar cuál es el que pesa más. Después se llama a los niños nuevamente, se trae una balanza de platillos y se junta en una lata los elementos que la maestra les dio. Y se les pregunta al final cuál de todos los elementos piensan que pesaba más. Bueno, se escuchan las respuestas de los niños y se dicen, ¿están seguros? ¿Todos opinan igual? ¿Hay algunos amigos que opinan distinto? Bueno, vamos a probarlo. Entonces propone a 2 niños de un grupo sopesar los elementos de la lata y ahí van viendo cuál pesa más. Entonces dice, bueno, ahora vamos a marcar cuál de estos elementos pesa más y lo marcan. ¿Era como ustedes decían? ¿Por qué creen que pesa más uno y no el otro? Van a guardar el registro, lo van a tener en la sala. Posteriormente, en otra actividad, la maestra va a proponer a los niños, por ejemplo, si hicieron una salida educativa a la verdulería o vieron un video de la verdulería, estuvieron jugando, les va a proponer armar una verdulería en la sala para realizar un juego dramático. Entonces les va a ofrecer canastitas, les va a ofrecer bolsas, van a disponer las mesas y les va a decir, ¿qué falta? ¿Cómo hago para saber cuánta fruta compro? Entonces algunos pueden decir la balanza. Entonces la docente les presenta una balanza de platillos que es distinta porque es para colgar. Va a haber una soga en la sala y va a haber algunas balanzas de platillos que son para colgar. Entonces, esto es, ¿para qué servirá en la verdulería? Los nenes van a decir para pesar la fruta.
Entonces la docente va a proponerles sopesar las frutas para ver qué frutas pesan más, qué frutas pesan menos, y va a jugar con ellos en el juego dramático realizando intervenciones. Por ejemplo, hola, voy a comprar bananas, pero me voy a llevar la que pese más. Voy a comprar manzana, me voy a llevar la más chica, la que pese menos. Necesito comprar 2 naranjas que pesen igual. Para esto la docente va a ofrecer en la sala para el juego dramático frutas de verdad y frutas de plástico. Al final del juego se guarda el material y se pregunta a los niños si todas las frutas pesaban iguales, cuáles pesaban más, si las de plástico, que son de juguetes, o las de verdad, si todas las frutas de verdad pesaban lo mismo, por qué algunas pesaban más que otras, por ejemplo. Esto va a ser para trabajar peso. Y los contenidos de este bloque van a estar en el área de mediciones y va a ser comparar de manera directa y ordenar objetos según su peso. Por ejemplo, sopesándolos. Después nos vamos a hacer una secuencia para trabajar la capacidad, es decir, cuánto de un material puede contener un recipiente. Y los contenidos que vamos a trabajar van a ser comparar de manera directa capacidades, cuando la diferencia es grande o a través de la altura alcanzada en recipientes idénticos. Y comparar de manera indirecta y ordenar capacidades con unidades no convencionales, recurriendo a trasvasamientos o con unidades convencionales, como por ejemplo con jarras medidoras. Y los elementos que voy a utilizar para empezar, voy a plantear un juego que se llama pesca de botellitas, en la que los niños van a tener que comparar cuánta agua tienen las botellitas, siendo que se trata de recipientes idénticos, que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Voy a separar a los niños en grupos, por ejemplo en 4 o 5 grupos, y por cada grupo va a haber una caja que tenga botellitas, así como estas cajas que están tapadas con sábanas. Y por ejemplo, va a haber una que tenga botellas de 2 litros y cuarto, otra que tenga todas botellitas de medio litro, pero con diferente nivel de agua. Entonces la seño les va a proponer, mientras suene la música deben girar alrededor de la caja. Cuando la música para, cada uno va a tener que agarrar un hilo, uno solo, y pescar una sola botellita. Por supuesto que esto va a estar todo tapado con diferentes sábanas. Va a tener que pescar una botellita. El que pesca la botellita que tenga más agua, gana. Entonces van a tener que ver cómo hacer para averiguar quién ganó. Y para eso van a tener que recurrir a la comparación directa. Porque son recipientes idénticos, entonces los van a poder poner uno al lado del otro y ver cuál tiene más, entonces van a poder ver cuál ganó. Y la maestra va anotando en el pizarrón cuál ganó de cada grupo. Y el juego termina cuando todos los grupos pasaron por todas las cajas de botellitas. Cuando termina, la docente hace un cierre, los llama al grupo a sentarse en semicírculo frente al pizarrón, ven los ganadores que están anotados y le dice por qué ganaron, qué tuvieron que hacer para ganar, qué tuvieron que lograr, cómo hacían para ver cuál botellita tenía más y cuál botellita tenía menos, y cómo se daban cuenta. Y pueden poner 2 botellas al lado para el cierre, para hacer una demostración y que digan cómo se daban cuenta. Entonces se socializa lo que aprendieron entre todos. En la segunda actividad, lo que los niños van a tener que hacer, la docente les va a mostrar así. Los va a sentar en ronda y en el medio va a haber 2 botellas. 2 botellas que tienen la misma cantidad de agua. Entonces la docente les pregunta a los niños cuál de estas botellas tiene más agua y cuál tiene menos. Luego les va a preguntar si están todos de acuerdo y por qué creen que una botella tiene más cantidad de agua y otra tiene menos cantidad de agua. Y luego le va a preguntar, ¿son iguales las botellas? ¿Qué diferencia tienen las botellas? ¿Y cuál tiene más cantidad de agua? ¿Qué podemos hacer para ver si efectivamente esta botella tiene más cantidad de agua como ustedes dicen? Entonces
los niños van a proponer alternativas, estrategias de resolución para resolver este problema. Y la docente les va a ofrecer recipientes para trasvasar el contenido de estas botellas. Entonces, con la ayuda de la docente, los niños van a volcar el contenido de las dos botellas en estos recipientes, es decir, van a tener que recurrir a trasvasado para averiguar la cantidad de líquido, cuál tiene más y cuál tiene menos. Vamos a colocar el líquido que tiene esta. Entonces le vamos a proponer a los niños observar cuál tiene más. Van a llegar a la conclusión de que tienen la misma cantidad de agua. Entonces la docente, esto va a ser el desarrollo, que es la experimentación, la docente vuelve a reunir a los niños, los sienta en ronda y les pregunta ¿cuál tenía más y cuál tenía menos? ¿Tienen igual cantidad? ¿Y por qué pensaron que esta tenía más y que esta tenía menos? ¿Y por qué creen que eso no pasó? Que tenían las dos la misma cantidad de agua. ¿Qué forma tienen estas botellas? Entonces pueden construir la noción, la pueden anotar en un registro, que no siempre cuando el agua se ve más alto quiere decir que tiene más cantidad de agua. Que a veces no es así, que depende de la forma del recipiente. Se pueden hacer unas primeras aproximaciones hacia estas ideas. En una tercera actividad, lo que se va a usar, vamos a jugar una carrera, una competencia, mejor dicho, entre dos equipos. Se va a formar dos grupos y van a hacer una fila. Se puede jugar en el parque. De un lado, al lado de ellos van a tener dos baldes que estén llenos. En este caso podemos utilizar estos recipientes. Y del otro lado va a haber dos recipientes iguales, pero que estén vacíos. Y le vamos a ofrecer a cada grupo vasos iguales. Entonces la consigna va a ser, tienen que tomar agua de este recipiente con el vaso, ir hasta el otro lado del parque y vertirlo en el balde que está vacío. Vuelvo, le doy el vaso a mi compañero, me pongo atrás de la fila y así. El primer grupo en terminar de pasar toda el agua de este recipiente a ese recipiente gana el juego. Y después, una vez que los dos grupos pasen y terminen de pasar el agua, digamos, le va a preguntar a la docente si llegó toda el agua que estaba allá o si se les volcó y en qué recipiente hay más agua. Los niños van a tratar de determinar por percepción, a simple vista, y la docente le va a ofrecer a cada grupo unas varillas, le va a decir cómo podemos medir la cantidad de agua. Entonces introducen las varillas, en el caso que uno tenga más y otro tenga menos, por ejemplo, y van a comparar en qué recipiente quedó más agua. Y bueno, ganó el grupo en realidad que primero terminó de pasar el agua, pero después pueden comparar la cantidad. Y por último, lo que van a trabajar los niños es la longitud. Con respecto a que hicimos la salida educativa, la salita de primeros auxilios, puedo partir desde ahí y le muestro una imagen en la que la pediatra los está midiendo. Y le digo, ¿saben cómo se llama este elemento? Se llama tallímetro. Y todos medían lo mismo. Todos son igual de altos entre ustedes. ¿Cómo podemos hacer para saber cuál es más alto y cuál es más bajo? Entonces la docente llama a dos niños y le dice, ¿cómo podemos hacer para saber cuál de los compañeros es más alto? Ellos pueden proponer que se pueden medir, que se pueden poner de espaldas, que se pueden poner uno al lado del otro y lo van a averiguar por percepción. Entonces la docente le va a decir, bueno, este es más alto. ¿Cómo va a marcar las alturas en el pizarrón o en la pared con una tiza? Y les va a decir, ahora les voy a proponer un juego. Van a jugar en grupos y van a tener que averiguar ustedes cuál es el nene o la nena más alto de cada grupo. Pero
la única regla es que para ganar no van a poder medirse entre ustedes como hicieron recién. Lo que van a tener que hacer es averiguarlo utilizando los elementos que yo le voy a dar. Entonces la docente le da a cada grupo una varilla de cartón, una tiza, un marcador y una soga, para que ellos puedan elegir qué elemento quieren utilizar para resolver el problema planteado. Les va a decir, no se pueden poner uno al lado del otro para medirse, pero se pueden medir con estos elementos, se pueden medir estando parados o estando acostados. Entonces le dice a los niños que comiencen a medirse y que tienen que determinar cuál es el más alto y que después lo van a anotar en el pizarrón y que va a ganar el primer grupo que determine cuál es el nene o la nena más alto de su grupo. Entonces los niños comienzan a medirse, la docente pasa observando cómo ellos van trabajando y va a ir interviniendo. Por ejemplo, puede ser que lo quiera medir con la soga y la ponga desde la rodilla hasta la cabeza. Se mide desde ahí, ese es el largo total, los pies no miden, por ejemplo, o en el caso de que lo quiera medir con la varilla y tenga que hacer una marca, y cómo podemos marcar hasta dónde llega él, o en el caso de que no alcance, si mide un poco más que la varilla, por ejemplo, qué más podemos hacer para saber cuánto mide el compañero, o qué elemento podemos agregar o poner al lado de la varilla, qué se les ocurre. Se puede presentar varias varillas de distintos largos. Entonces va pasando por los grupos viendo cómo los niños van resolviendo el problema andamiando. Eso es importante, que el docente realice un andamiaje, pero nunca va a exponer los procedimientos de resolución del problema. Porque los niños, a partir de la situación problemática, no es que construyen el conocimiento de una, sino que ellos van realizando aproximaciones sucesivas de ensayo y error, utilizando distintas estrategias, y el conocimiento lo van socializando entre todos y lo van poniendo en común. Después, como segunda actividad, lo que yo haría para trabajar la longitud es llevar a los niños al parque, sentarlos en un cuadrado que delimité con una sábana o con una cinta, proponerles que se sienten dentro del cuadrado, teniendo en cuenta que haya espacio para todos, y elegir dos juegos que estén más o menos a una misma distancia, que la diferencia no sea tanta como para que se pueda reconocer a simple vista. Entonces le voy a preguntar, ¿qué está más lejos de nosotros, la calecita o el tobogán? Ellos van a decir algunos la calecita, otros el tobogán. ¿Y qué podemos hacer para averiguarlo? A ver qué proponen los niños, si proponen medirlo con los pasos, con qué proponen medirlo o qué es lo que se les ocurre. Y después les voy a ofrecer colchonetas. Y les voy a decir, ¿nos servirá esto para saber cuánto mide? Entonces los voy a dividir. Un grupo va a averiguar qué distancia hay hasta la calecita y otro grupo va a averiguar qué distancia hay hasta el tobogán. Divido los grupos, los siento por separado. En un momento, bueno, les ofrezco las colchonetas que alcance como para hacer un trayecto hasta esos juegos y les digo que empiecen al mismo tiempo. Pueden empezar a medir. La docente va viendo cómo trabajan los niños, va observando, por ejemplo, si las ponen muy separadas, ¿se podrán medir así? ¿Habrá que ponerlas separadas o habrá que ponerlas juntas para medir el espacio? Entonces van andamiando cómo van trabajando los chicos y después, cuando ya están las colchonetas puestas, vuelve a reunir al grupo y le pregunta, ahora, ¿cómo podemos hacer para saber cuál está más cerca y cuál está más lejos? Para que los niños determinen. Entonces algunos pueden decir contar las colchonetas, recurrir al conteo. El que tiene menos cantidad de colchonetas es el que está más cerca, el que tiene más cantidad de colchonetas es el que está más lejos. Después, en una tercera actividad, yo propondría, por ejemplo, a partir de una cartelera que hagamos con los nenes en la sala por el Día del Animal, con fotos, o por el Día de la Bandera, que tenemos que pegarla en el pasillo. Y en ese pasillo va a haber una pared más corta, después una ventana en el medio y del otro lado una pared más larga. Entonces le voy a preguntar a los niños en cuál de las dos paredes podemos poner la cartelera para que entre justa o para que entre bien y no nos falte espacio. Pero les voy a decir que no podemos llevar la cartelera y probarla, que vamos a tener que buscar otras estrategias como para poder averiguarlo. El pasillo supongamos que está fuera de la sala o que está alejado de la sala.
Entonces voy a escuchar las estrategias de resolución que proponen los niños y después les voy a ofrecer los mismos elementos que usaron para medirse ellos y para medir la distancia entre los juegos, o sea, las colchonetas, la soga, la varilla, la tiza y el marcador. ¿Qué de todo esto podemos utilizar? ¿Qué elementos les parece que podemos utilizar para averiguar si entrará la cartelera o no entrará en esa pared? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Entonces voy a guiar a los niños para que digan que primero hay que medir cuánto mide la cartelera. ¿Qué tenemos que saber para saber si entra? Entonces que la midan con algún elemento de medición no convencional. Después, con ese mismo elemento, le voy a proponer a los niños trasladarnos hasta el lugar donde está la pared y medirlo para determinar si entrará o no entrará. Entonces los niños van a debatir si pudieron averiguarlo, si pudieron resolverlo, si no les sirvió y si tienen que recurrir a otro elemento más largo, por ejemplo la soga, o si tienen que recurrir, por ejemplo, a una o dos colchonetas. Los nenes pueden ir probando, porque esa es otra de las características que tienen que tener las situaciones que les planteemos, las situaciones didácticas de resolver. Tienen que admitir distintos procedimientos de resolución y el andamiaje docente tiene que permitir la interacción en el grupo, no brindar las soluciones. Entonces, a partir de eso, los niños van a averiguar y por último, bueno, van a hacer sus hipótesis y por último van a llevar la cartelera, la van a pegar ahí y la docente le va a preguntar si era como yo lo había resuelto, si era diferente, si entraba ahí, si entraba en la otra pared, si acertaron con la medición o no. Acá terminaríamos entonces con todos los bloques del diseño y actividades que planteé para trabajar cada uno. Lo que voy a aclarar son las características, otras de las características que tienen que tener las situaciones que le planteamos en la sala a los niños para ir construyendo los conocimientos matemáticos. Primero, tiene que partir de los saberes previos de los niños. El docente tiene que evaluar qué es lo que ellos ya saben de las diferentes situaciones para poder partir de ahí e ir planteando situaciones con obstáculos o con desafíos que les vayan permitiendo resolver estas problemáticas. Después tienen que tener un nivel de complejidad adecuado, no tienen que ser muy fáciles como para que lo puedan resolver con los conocimientos que ya tienen, pero tampoco tienen que ser tan difíciles como para que no puedan superar el desafío. Tiene que tener un nivel de complejidad adecuado. Debe admitir diferentes formas de resolución y la interacción entre los niños. Y otra de las características que tienen que tener las situaciones es que nunca tiene que ser sin sentido. Así como la matemática la usamos en contextos sociales con sentido para saber cuánto sale, a qué altura estamos en una calle para no perdernos, para saber qué precio sale para ver si nos alcanza para comprar un producto. En la sala también tiene que ser planteada la matemática como una herramienta que tenga un sentido, a partir de situaciones para averiguar, para saber, para ganar un juego, pero siempre tiene que tener un para qué hacemos y a partir de ahí plantear la situación e ir acompañando a los niños en su resolución. Y cuando es una secuencia didáctica, se trabaja el mismo contenido en varias actividades con complejidad creciente para que ellos vayan construyendo conocimientos paulatinamente. Así que bueno, con esto terminaríamos los 3 bloques del diseño para trabajar el nivel inicial. Muchas gracias.